only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Bien, en el vídeo de hoy vamos con un poco de clase teórica acerca de cómo debemos mejorar los frenos de un coche. Os voy a enseñar, pongo de base el Delta, ya que le estoy mejorando todo, incluidos los frenos. Tomar unos conceptos básicos y nada, un poco de teoría, un poco rollo. Pero bueno, si estáis pensando en mejorarle los frenos a vuestro coche, para que tengáis estas cosas un poco en cuenta y si os puede ayudar, perfecto. Así que sin más, vamos allá. ¿Cómo? ¿Aún no te has suscrito? Venga, va, suscribe, rápido. Es gratis, venga, que ya no queda nada por 1000. Suscribe y no te pierdas nada. Bien, y para ello tengo aquí puestas todas las piezas que necesitamos y que sacamos de nuestro antiguo sistema, ¿vale? También tengo los gatos que siempre ayudan. En la parte de atrás tenemos las partes del sistema antiguo y en la parte de delante las partes del sistema nuevo, ¿bien? Entonces tenemos frenada trasera, frenada delantera y servofreno y bomba de frenos. Estas son las tres partes, los tres componentes, aparte de las tuberías, que forman parte de nuestro sistema de frenos. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bien, voy a empezar por la frenada trasera. Bien, y es que nuestro coche equipaba básicamente frenos de tambor detrás. Básicamente el freno de tambor consiste en un tambor cerrado y dentro tenemos estas pastillas con una bomba que va en medio, que sería esto, que va entre las pastillas, ¿vale? Y cuando accionamos el freno, esta bomba se abre y empuja las pastillas contra el armazón, creándose una fuerza de fricción que hace que el coche se detenga. ¿Cuál es el problema de este sistema? Pues precisamente que es cerrado. Todo el calor que se genera se queda aquí dentro y cuando se calienta esto llega a un punto que deja de agarrar, queda aceitoso y esto no frena. O sea, el problema principal de los frenos de tambor es el calor. Si bien es un buen sistema y se puede mejorar cambiando estas pastillas por unas mejores con una composición un poco más que ofrezca más fricción, pero aún así el problema principal de este tipo de tambores, de frenos de tambor, es el calor. Es que se genera aquí dentro mucho calor. Bien, ¿y cómo solucionamos esto? Pues poniendo frenos de disco. Básicamente tenemos un disco y una pinza, así, que es como un diente que agarra el disco. Aquí, una mordaza, y cuando apretamos el freno, esto se contrae. Aquí dentro lleva unas pastillas, le lleva dos, una por cada lado, y hace que las pastillas presionen contra el disco, generando fricción y haciendo que esto se pare. Las ventajas de este sistema: evacúa mucho mejor calor, ya que es al aire libre, o sea que no hay nada cerrado, esto va al lado de la rueda. Gracias, gato. Y además contamos con discos perforados y ranurados para eliminar tanto el polvo que se genera como el propio calor. O sea, esto es una mejora con respecto al freno de tambor. ¿Qué ocurre si los comparamos? El tambor, toda la fuerza de fricción la hace justo en el borde, mientras que el disco, la fuerza de fricción la reparte del borde hasta aquí. O sea, tenemos esto, mientras en el tambor es todo el borde. ¿Por qué digo esto? Como bien sabréis, estamos generando un momento respecto del eje, que el momento no es más que una fuerza multiplicada por una distancia. Cuanto mayor sea la distancia a la que aplicamos la fuerza, mayor momento vamos a tener, o sea, mejor frenada. ¿Qué pasa?
en el freno de tambor tenemos toda la frenada en el borde, o sea, tenemos el momento lo más grande posible. En el freno de disco lo tenemos que repartir. Vale, entonces si cogemos 1 metro, tenemos que medir a cuánta distancia está el borde donde estábamos aplicando la fuerza de frenado respecto del centro, y me sale 9 centímetros y medio. Bien, para coger unos discos que proporcionen la misma capacidad de frenado atrás, básicamente tiene que cumplir. Primero cogemos el disco, lo medimos y nos da 24 centímetros, o sea que del centro a los bordes hay 12 centímetros y medio. Medimos el radio de acción de las pastillas, que en este caso son 5 centímetros, y lo dividimos entre 2 para hallar la media. Son 2 centímetros y medio. Si restamos a los 12 centímetros los 2 y medio, nos da 9 centímetros y medio. O sea, vamos a mantener la misma fuerza de frenado que con el disco, teóricamente, porque ahora vamos con el segundo apartado. Bien, el segundo apartado tiene que ver con la fricción, ¿vale? Entonces tenemos que hallar la superficie de fricción, que básicamente lo que tenemos es que multiplicar la base por la altura, y aquí también la base por la altura. Pero aproximadamente tenemos 4 por 6, 24 centímetros cuadrados, y aquí tenemos 3 por 20, o sea, aquí tenemos 60 centímetros cuadrados de superficie de fricción, ¿vale? O sea, tenemos mucha más superficie de fricción con los frenos de tambor que con los frenos de disco. ¿Dónde está la diferencia a la hora de cargar con el disco? Básicamente en la bomba de frenado. Voy a tener que acercarlo porque no vais a conseguir verlo desde ahí, pero básicamente la bomba, tenemos una superficie de pistón en los tambores de 1 centímetro, que multiplicado por lo que teníamos, pues es exactamente la superficie que teníamos, mientras que en los frenos de disco tenemos aquí un diámetro de pistón de 4 centímetros. Tenemos mucha más fuerza aplicada y mejor aplicada, ya que va a ocupar mucho más espacio en toda la pastilla, por lo que, bueno, me enrollo mucho en el vídeo. Básicamente es como si intentásemos empujar un coche con un dedo o empujarlo con la mano, haciendo la misma fuerza. Vas a conseguir mover más fácil el coche empujándolo con la mano que con la punta del dedo. Resumido. Vale, básicamente simplemente con poner unos equivalentes nos llega, ya que la frenada trasera en un coche solo nos vale para equilibrar la frenada. Cuando frenas, todo el peso se desplaza hacia adelante en el coche, o sea, son los frenos delanteros los que van a soportar realmente la frenada. El freno de atrás simplemente es para equilibrar la frenada y conseguir frenar en línea recta. Por eso tampoco nos interesa pasarnos de tamaño ni de coeficiente de frenado, ya que corremos el riesgo de bloquear las ruedas de atrás en un coche como es este, que es ligero y muy pesado delante. No nos interesa poner unos frenos gigantes detrás, si bien los frenos que estamos montando detrás son mayores que los frenos que traía delante de serie, pero aún así esto está calculado más o menos en base a lo que os expliqué antes, y no nos interesa pasarnos, lo dicho, las ruedas de detrás con calma, porque si nos pasamos vamos a bloquear de atrás y vamos a andar derrapando en todas las curvas. Frenos de atrás con calma, simplemente es equilibrar. Mejoramos pasando de tambor a disco, evacuamos mejor el calor, nos evitamos problemas de sobrecalentamiento, tenemos un poco más de fuerza ya que la superficie al final va a ser un poco mayor, pero no nos interesa pasarnos, ¿vale? Vamos con los delanteros.
Bien, básicamente los principios son los mismos que con los frenos traseros. A cuanta mayor distancia apliquemos la fuerza de frenado, mejor va a frenar nuestro coche. Así que debemos buscar unos discos mayores, por lo que en este caso conseguir unos discos de 33 centímetros en comparación con los 22 centímetros y medio que teníamos antes. Esto por un lado, o sea que vamos a tener, en este caso tenemos 33, serían 16,5 centímetros de centro, 16,5 menos la superficie que son 6, 10 centímetros y 13 centímetros y medio, si mis cálculos son correctos. 13 centímetros y medio, ¿no? 13 y medio, sí. Vamos a tener la fuerza de frenado a 13 centímetros y medio de media respecto del eje. Por lo que una fuerza aquí de 2 newtons, que no es nada, de 10 newtons, vamos a ver, una fuerza aquí de 10 newtons al eje son 135, que es la fuerza por la distancia. Bien. Mientras que aquí pues tenemos los 22 centímetros y medio dividido entre 2, 11,25 menos 4 menos 2 a 9 centímetros y medio. O sea, la misma fuerza aquí de 10 tendríamos 95 newtons en el eje. Aquí es donde radica la diferencia, la distancia a la que aplicamos la fuerza. Bien, en este caso todavía no conseguí pastillas para este coche. Tenemos estas pastillas originales en León, Texas, y podemos ver que la superficie del pistón es esta de aquí. Tenemos solo un pistón en estas pastillas, en esas pinzas de 3 centímetros y medio de diámetro, mientras que en las nuevas pastillas tenemos 4 pistones, 2 de 4 centímetros y otros 2 de 3. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a tener unas pastillas mucho más grandes. Podemos calcularlas en base a esto. 12 centímetros por 6. 12 centímetros por 6. Que esos son 72 centímetros cuadrados de pinza. Mientras que aquí tenemos 3 centímetros y medio por 8 y medio. Que no sé cuánto es. Si fuesen 10 sería de 30 centímetros cuadrados. Tenemos muchísima diferencia de superficie de fricción, por lo que unas pinzas mayores junto con unos discos mayores nos van a proporcionar una mayor frenada. Esto no lo dije cómo mejorar las traseras, pero lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar un disco aparte de la distancia es la distribución de los agujeros. Tenemos que comprar un disco que tenga exactamente la misma distribución para no tener que andar haciendo adaptaciones. En este caso, los dos tienen exactamente la misma distancia entre agujeros. Son 4 por 98 milímetros. Que salir así de diámetro exacto. Son 4 por 98 y 4 por 98. O sea, tenemos que buscar un disco mayor, pero que tenga el mismo patrón de agujeros, ¿vale? Importante. En este caso, los delanteros, también ventilados, de serie, son macizos. Vamos a exigirle mucho más al coche. Los compramos ventilados, que básicamente son unas ranuras que hacen así una forma de turbina, por así decirlo, que ayuda, que coge el aire por aquí dentro y con el giro lo expulsa por aquí. Entonces todo el calor que se genera lo evacuamos mejor, mientras que en estas se quedaría ahí calentando el disco. Bien, eso. Pinzas. Si metemos un disco mayor, necesitamos unas pinzas acordes a este disco. Claro que las hay de un pistón y de 6 y tal. En este caso, pinzas de 4 pistones
de discos para discos de 330 milímetros. Puedes coger esta pinza y ponerla en un disco de estos que no va a funcionar. No va a funcionar. Esta pinza está calculada para esto, entonces tenemos que tener eso en cuenta. Primero buscamos los discos mayores y después unas pinzas que encajen en ese disco. Entonces encajan perfectamente en este disco. Toda la superficie de la pastilla va a coincidir con la pastilla del disco. O sea, he visto muchos en internet que ponen las pinzas de una Touareg en cualquier otro coche y después no les encaja por culpa del disco, o el disco es tan fino que la propia pastilla, aun frenando al máximo, no encaja, ¿vale? Las pinzas para ese disco, importante. Tenemos que ver la distancia mínima de las pinzas, de las pastillas. Todo eso lo podemos encontrar en internet. Yo lo encontré así. Vale, bien. Entonces lo que tenemos que hacer, os lo explico así porque es más fácil, es en internet buscar los discos de nuestro coche. En este caso, como veis, el Lancia Delta 1300, estos son los originales que traía el coche, y fijarnos simplemente en estas dos informaciones: la cantidad de agujeros, que eso sabemos que es 4, que lo sabemos a simple vista, y el diámetro, que es 98. Lo podemos medir, pero así siempre nos queda pues más fijo, ¿no? Sabemos que son 4 por 98. El resto de datos aquí nos da, la verdad, bastante igual bien. Entonces tenemos que buscar discos de 4 por 98. En mi caso encontré estos, sé que son 4, que son de diámetro 98, lo pone aquí, y sé que son de 330 milímetros. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es buscar una pinza que me valga para estos discos. Entonces simplemente puse en Google discos 330 milímetros pinzas y me salió esta publicidad de eBay, en la que vi que el Maserati 4200 lleva discos de 330 milímetros y pinzas, o sea, por lo que las pinzas del Maserati nos van a valer para nuestros discos de 330. Los discos no nos valen porque son de 5 agujeros y no tienen la misma medida, pero las pinzas sí que nos valen para los frenos que ya tenemos escogido aquí en base a simplemente estas dos medidas. O sea, empezamos por estas dos medidas, buscamos el disco que no sé, en mi caso busqué el mayor con estas dos medidas, ¿vale? Y el mayor que encontré fue el de 330 milímetros con esas dos medidas, 4 agujeros, 98 milímetros. Y una vez tengo este disco, pues busco unas pinzas que encajen en ese disco, que en mi caso pues eran las del Maserati, ya que van para discos de 3300 milímetros, o sea, 33 centímetros. Creo que así, bastante explicado, pues se entiende. En internet encontráis lo que sea. Perfecto. Creo que no me queda nada que decir del tema de pastillas y de discos. Como podéis ver, hay una diferencia considerable en anchura, en diámetro, en todo, excepto en esta parte del centro, que es exactamente igual la una de la otra. La parte del centro es igual aquí que aquí. Este agujero es el mismo, todo exactamente igual, ¿vale? Para poder poner estos frenos en este mismo, en el coche en el que venían estos. Problema: en las llantas en las que estaban estos frenos no nos caben estos otros. Creo que es bastante lógico. Si el coche está con una rueda diseñada para estos frenos, bien, en el momento en que metemos unos muchos mayores, no nos van a caber las ruedas, por lo que tenemos que buscar también unas llantas en las que nos quepan estos frenos. En teoría, para estos de 330 milímetros y estas pinzas, unas de 17 valdrían, pero tendré que investigar a ver qué encontramos por ahí. ¿Sí? Igual ir por sobre seguro meter unas de 18, pero también unas de 18 un coche pequeño igual quedan un poco desproporcionadas. Intentaré buscar de 17 que queden bien. Y
una vez mejorados los frenos traseros y los frenos delanteros, de nada nos sirve hacer estos cambios si no mejoramos la bomba. Vamos allá. Bien, la bomba. ¿Por qué también tenemos que tener en cuenta la bomba? Bien, la bomba original, esa que está allí detrás, tiene un flujo para la parte de atrás, dos bombas de estas que son realmente enanas, y en la parte de delante dos pinzas de este tamaño que realmente son pequeñas. Creo que la pinza que metemos atrás también es de mayor diámetro, 4 centímetros y medio, que son de 5 las de detrás, por lo que esta bomba no nos va a servir, no nos va a ofrecer el suficiente caudal de líquido de frenos, de aceite, líquido hidráulico, para actuar. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos dos pistones pequeños que requieren de poca cantidad de fluido para moverse. O sea, para mover esto, a poco que entre por aquí, ya sale para afuera. Para mover esto ya necesitamos un poco más de fluido, pero realmente es solo un pistón. ¿Y qué está ocurriendo? Estamos metiendo en la parte de atrás uno un poco mayor que el que teníamos delante, y sobre todo en la parte de delante estamos metiendo 4 pistones. 4 pistones, o sea, pasamos de 1,5, por así decirlo, porque esto lo podemos considerar casi como medio pistón, pasamos de 1,5 a tener 5. Entonces necesitamos una bomba de frenos que sea capaz de mover 5 veces más de caudal que la que tenemos. Bien, yo en este caso conseguí esta de un Range Rover Sport V8 que tiene muchísimo mayor fluido, es capaz de mover mucho más fluido, que es ahí. Básicamente empujamos aquí con el freno y esto empuja aquí un cilindro que nos saca tanto por aquí como por aquí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bien, en esta, la original, tenemos 4 salidas, 2 aquí y otras 2 aquí delante. O sea, el cilindro es mucho más finito, pero tiene más recorrido, ¿vale? Y solo tenemos 4 salidas. En el que yo he conseguido tenemos solo 2. Entonces tenemos que convertir estas 2 en 4. Entonces debemos bifurcar los delanteros en 2 y los traseros en 2. Otro tema que tenemos en cuenta es el servofreno, ¿vale? Este es el servofreno del Range Rover, que podéis ver que es gigante, mientras que en el del Delta pues lo tenemos hasta aquí, que es muchísimo más pequeño en comparación. ¿Qué ocurre con esto? Cuanto más grande es el servofreno, mayor asistencia vamos a tener. Cuanto más asistencia tenemos a la hora de frenar, menos tacto tenemos en el pedal. O sea, tenemos que hacer menos fuerza para frenar, pero perdemos ese tacto de qué está ocurriendo bajo nuestra rueda. Me gustaría dejarlo sin servofreno, pero mover todo esto solo con el pie es realmente imposible. Entonces, mi idea es intentar hacer que la bomba del Range Rover encaje en el servofreno original del Lancia Delta. Pero como podéis ver, no tiene nada que ver una bomba con la otra. Así que intentaremos hacer aquí una especie de adaptación y vamos a ver qué es lo que se nos ocurre para poder hacer que esto funcione. Pero básicamente eso. Podría buscar una bomba de un Lancia Delta Evo y simplemente pues sería quitar una y poner la otra, ¿no? Que de hecho el Evo creo que ya trae unas piezas de varios pistones delante y demás, y trae discos detrás, y sería todo mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Si cualquier pieza que pidas para un Lancia Delta, sobre todo si es un Evo, pues va a ser carísima. A mí esto me salió casi regalado. El del desguace pues se enrolló un poco conmigo y me dijo, me pidió algo simbólico nada más y ya está. Me dijo, sin garantía ni nada, y yo, pues vale, si es dado, ¿qué garantía voy a pedir también, no?
Entonces voy a intentar hacer que esto encaje aquí. Aún no sé cómo, aún lo estoy pensando, estoy viendo si se puede esto cortar, si no se debería, en teoría no se debería cortar, pero bueno, vamos a intentar que esto encaje aquí y tener el servo original para no perder el tacto del freno. Básicamente es eso. Podemos poner este y tenemos una asistencia de la polla, acercamos el pie un poquito y frena la leche. Pero yo en mi caso me gusta conducir y prefiero tener un poco de sensaciones cuando conduzco. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué debemos tener en cuenta? Principal, el patrón de los agujeros. Metamos lo que metamos, tenemos que buscar con el mismo patrón de agujeros. Aunque no sea... Estos, por ejemplo, son de un Abarth, pero el patrón de los agujeros de los Abarth de 4 tornillos es el mismo que el de los Lancer de 4 tornillos. Buscamos eso. Primero, mismo patrón de agujeros. Segundo, en caso de querer cambiar de tambor a disco, que la distancia de frenado, o sea, la distancia en la que aplicamos la fuerza de frenado, sea proporcional a la del tambor. No nos conviene pasarnos para no bloquear las ruedas traseras. Tercero, tema de evacuación de calor. Ya pasando a disco, podría poner aquí un disco macizo y ya tendría mejor evacuación de calor, pero como le voy a exigir un poquito, pues en este caso pues escogí ranurados y perforados. Opcional, con para atrás, aunque sea macizo, suficiente. Para adelante sí buscamos el disco de freno de mayor tamaño posible. Repito, del mismo patrón de agujeros. Podemos buscar uno de un camión que si no tiene el mismo patrón de agujeros vamos a estar jodidos para encajarlo. Tenemos que tener en cuenta las llantas que vamos a meter. Si aumentamos el tamaño del freno tenemos que tener una llanta en la que quepa ese freno. Si no cabe la rueda, pues estamos apañados. Entonces tenemos que tener en cuenta el tamaño de la llanta. Pinza. Delante, una pinza acorde al disco que metemos. Si metemos uno de 330, buscamos unas pinzas para ese tamaño de disco. Podemos meter unas de 6 pistones para un disco gigante que no nos va a hacer, o una de un pistón para un disco muy pequeño que va a ser exactamente igual. Tenemos que buscar una pinza acorde a ese disco, ¿vale? Si la queréis de 4 pistones, buscáis un coche con 4 pistones y miráis qué tamaño de disco utilizo. Normalmente en las páginas de recambios ponéis el coche que se os ocurra que pueda llevar esos discos y miráis ahí medidas y eso. Lo primero es que lleve el mismo patrón de agujeros, ¿vale? Y después ir investigando en internet. Y por último y más importante, el tema de la bomba. De nada nos sirve meter unas pinzas gigantes si no tenemos una bomba con la capacidad para mover suficiente fluido como para que funcione. Vamos a estar igual o peor. Si con la bomba original movemos una pinza y media y pretendemos mover 5, igual pisamos el pedal a fondo y no frena el coche, ¿vale? Al final las bombas de freno son siempre las grandes olvidadas y muy importante siempre intentar una bomba de mucho más flujo. Al final, si tenemos una bomba de mucho flujo y si nos pasamos de flujo, también vamos a bloquear porque a nada que pisemos va a mandar muchísimo flujo. Así que también, ojo, no nos pasemos con esto. Yo no sé si me habré pasado yo con esta bomba. Es cuestión de montar y probar. También por lo que me ha costado no me importa, ¿no? Pero si os gastáis un dinero en comprar una bomba, pues aseguraos de que tiene un flujo adecuado a lo que vais a hacer. Posiblemente en este caso, pues la bomba del Maserati pues iría mejor, pero también si da un recambista y pedir algo para un Maserati y os va a costar dinero, ¿vale? Así que nada, coches italianos al final de la misma familia. Aunque parezca mentira, Ferrari es grupo Fiat, fue grupo Fiat, ahora ya no lo es, pero Ferrari fue grupo Fiat y si quisierais adaptar algo para un Fiat podéis coger algo de Ferrari, pero dinero. En cambio, si es para
o un Volkswagen, podéis adaptar a un Audi que, vale, sí, es un poco más de dinero, pero no es lo mismo que un Mercedes, ¿vale? Y habiendo tantos Audis y demás, pues siempre es más fácil de encontrar. Por poner un ejemplo, que es lo que primero se me viene a la mente. Nada, espero haberos ayudado con este vídeo. Espero haber resuelto algunas dudas. Igual este vídeo lo tenía que haber hecho antes de ponerme con los frenos, pero bueno, más vale tarde que nunca. Vale, no lo he comentado a lo largo del vídeo, pero el tema de las pastillas pues también es importante, ¿vale? O sea, hay mucho donde elegir, hay pastillas más para calle, más para competición. A veces mejorando las pastillas ya tenemos un sistema de frenada óptimo, ¿vale? Todo depende de nuestras exigencias. Tened en cuenta que cuanto más para competición sean las pastillas, cuanto más vais a exigirle, primero, más incómodas van a ser en el día a día, van a hacer ruido, van a hacer ese de molesto, eso por un lado. Después, cuanto mejor resisten al calor, o sea, la fatiga, peor van a funcionar en frío. Así que si vives en climas muy fríos o lluviosos, ojo con las pastillas que elijáis, porque igual vais a coger unas muy de circuito y el coche no os va a frenar en el día a día, ¿vale? En el recambista os van a dar toda la información, les decís para qué queréis el coche y para qué tenéis el coche, para qué lo queréis, y os dan toda la información y les aseguro que os escogen la pastilla perfecta para vuestro modelo y para el uso al que le vais a dar, ¿vale? A veces solo la pastilla ya hace mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. To protect your soul.